Hola, aquí Filosofendo. Aunque pueda parecer sorprendente para algunos, en este canal somos amigos de la magia. Como buscadores del conocimiento reconocemos en los saberes esotéricos un territorio donde se desdibuja la razón, y es precisamente en ese umbral donde se revelan, aunque brevemente, destellos que arrojan luz sobre algunas de las preguntas que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Poner la experiencia mística en palabras no es tarea sencilla, pues como ya establecimos, la razón, la lógica y el lenguaje no son herramientas suficientes para plasmar aquello que trasciende lo racional. Sin embargo, a lo largo de la historia y a pesar de esta evidente dificultad, siempre han existido quienes se atreven a registrar fragmentos de lo inefable en grimorios, tratados y textos visionarios. Entre ellos, destaca Peter James Carroll, figura clave para el surgimiento de la magia del caos, corriente que ha marcado profundamente las prácticas esotéricas contemporáneas. En esta ocasión nos acercaremos a la obra que inaugura y da cuerpo a este camino. Liber Nullis Iconaut. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte y darle like. Hablar de Liber Nullis Iconaut, el libro fundacional de Peter J. Carroll publicado en 1987, es entrar en un terreno donde la magia deja de ser un asunto de grimorios medievales o de sistemas herméticos cerrados y se convierte en algo profundamente moderno, casi posmoderno. Un campo experimental en el que la creencia, lejos de ser un dogma, es entendida como una herramienta flexible, una llave intercambiable capaz de abrir puertas distintas según la intención del practicante. Carroll, con una audacia que en los años 80 resultaba provocadora, propone una ruptura con toda tradición esotérica que pretenda erigirse como verdad absoluta, y en su lugar abre el espacio para lo que denomina magia del caos. Una práctica basada en la plasticidad de la mente humana y en la capacidad de manipular símbolos, energías y estados de conciencia con independencia de la cosmología que se adopte. Así, el mago del caos ya no es un guardián de misterios antiguos, sino un psiconauta. Un explorador de su propia conciencia, un ingeniero de realidades subjetivas, un hacker de símbolos. La idea central que atraviesa Liber Null es que la magia funciona no porque exista un sistema trascendente que la respalde, sino porque el ser humano es capaz de moldear su percepción y su voluntad en direcciones inusuales, generando efectos que, en ocasiones, parecen alterar el tejido mismo de la realidad. Carroll insiste en que lo que llamamos dioses, espíritus o entidades no son necesariamente seres objetivos que habitan en otros planos, sino construcciones mentales, arquetipos o ficciones útiles. La clave es que, aunque sean ficciones, producen efectos reales. Un mago puede invocar a Marte, a Shiva o a Batman, y mientras logre entrar en un estado de gnosis adecuado, la operación tendrá eficacia. La magia del caos se convierte así en un paradigma eminentemente pragmático. Lo que importa no es la verdad metafísica de una creencia, sino su utilidad en el momento. El concepto de gnosis es uno de los pilares de este planteamiento. Carroll lo define como el estado alterado de conciencia en el cual la mente se concentra de manera tan intensa en un objetivo que todas las distracciones desaparecen. La gnosis puede alcanzarse mediante la inhibición a través de silencio, meditación profunda y trance. O mediante la excitación en forma de rituales extáticos, danza, dolor o sexualidad. En ambos casos el resultado es el mismo. Un momento en el que la mente racional se apaga y se abre la posibilidad de insertar una intención mágica en el inconsciente. Aquí resuena Jung, pero también Freud. Lo inconsciente se vuelve terreno fértil donde se planta la semilla de la voluntad, y el ritual mágico no es otra cosa que el modo en que esa semilla se introduce con la suficiente fuerza como para germinar en la realidad psíquica y, a veces, en la realidad objetiva. Lo interesante es cómo Carroll combina esta descripción casi técnica con una desmitificación del esoterismo tradicional. En lugar de sistemas rígidos como la cábala, la astrología o el tarot en su versión dogmática, la magia del caos invita a jugar con los símbolos, a hackearlos, a crear sistemas personales. Si la mente responde a símbolos y arquetipos, entonces cualquier construcción simbólica puede servir. Runas inventadas, alfabetos personales, imágenes tomadas de la cultura pop. Lo que en otras tradiciones sería considerado profano o banal, en el caos se convierte en materia prima mágica. De allí que muchos practicantes de la magia del caos hayan trabajado con personajes de cómic, con videojuegos, con memes de internet. No porque crean literalmente en ellos, sino porque han comprendido que la creencia es un instrumento maleable. Carroll, además, establece una distinción entre magia menor y magia mayor.
La magia menor corresponde a los pequeños actos en los que se busca influir en situaciones cotidianas. Obtener suerte, mejorar la creatividad, modificar un hábito. La magia mayor, en cambio, apunta a transformaciones radicales del ser, a la disolución de las estructuras que atan al individuo a un yo fijo. En este sentido, Liverpool tiene una dimensión nietzscheana. El mago del caos es aquel que se atreve a crear nuevos valores, que se emancipa de los dogmas heredados para inventar su propio camino. Carroll incluso habla de la posibilidad de trascender el ego, de alcanzar estados de conciencia en los que la identidad se diluye, anticipando experiencias que luego se asociarían con la psicodelia y con las investigaciones de la neurociencia sobre la red por defecto del cerebro. Si Liverpool sienta las bases teóricas y prácticas de esta perspectiva, Psychonaut se presenta como la expansión visionaria, la bitácora del explorador de la conciencia. Aquí Carroll se lanza a reflexiones más amplias sobre la naturaleza del cosmos, sobre los dioses como constructos mentales colectivos, sobre la relación entre magia y ciencia. El psiconauta es, en sus palabras, aquel que viaja por los espacios interiores con el mismo espíritu con el que los astronautas viajan al espacio exterior. Y en esa imagen se revela la ambición de la magia del caos. No se trata de repetir viejas fórmulas, sino de explorar territorios desconocidos con las herramientas disponibles. Uno de los aspectos más provocativos de Psychonaut es su insistencia en que los dioses son útiles aunque no existan. Carroll describe cómo diferentes culturas han generado panteones que funcionan como sistemas simbólicos de poder y de organización psíquica. Para el mago del caos, invocar a una deidad es aceptar provisionalmente esa ficción para ponerla al servicio de la propia voluntad. Esto lleva a una visión relativista y pragmática de la espiritualidad. No importa tanto qué Dios se invoque, sino cómo se logre entrar en el estado adecuado para que esa invocación sea eficaz. El mago del caos puede ser politeísta un día, monoteísta al siguiente, ateo después, y todas esas posiciones son válidas en tanto funcionen en el momento. Aquí es donde Carroll se conecta con el espíritu posmoderno. La fragmentación de los grandes relatos, la imposibilidad de sostener verdades absolutas, la idea de que todo sistema de sentido es provisional. Pero lo interesante es que, en lugar de lamentar esa situación, la magia del caos la abraza. Si el mundo es caótico y carece de fundamentos sólidos, entonces el mago no busca certezas, sino estrategias. Navegar el caos, surfearlo, inventar significados a medida. Es un enfoque existencialista también. La libertad radical del individuo implica que cada cual debe crear sus propios valores, y la magia del caos ofrece técnicas para hacerlo en el plano simbólico y espiritual. El énfasis en la práctica experimental hace que Psychonaut se acerque a la ciencia contemporánea. Carroll, con formación en matemáticas y física, utiliza metáforas tomadas de la teoría del caos y de la cibernética para hablar de la magia. Los sistemas son sensibles a pequeñas variaciones, una mínima intención, en el momento adecuado, puede generar efectos desproporcionados. El mago actúa como un hacker del sistema, introduciendo comandos simbólicos que alteran la dinámica de lo real. Esta visión encuentra ecos hoy en la cultura digital, donde un meme puede desencadenar una ola global, donde una narrativa viral puede cambiar elecciones o mercados. La magia del caos, en ese sentido, anticipa la era de la información y sus extrañas lógicas. No es casualidad que muchos practicantes de la magia del caos hayan estado ligados a subculturas contraculturales, a la escena del punk, del industrial, del cyberpunk. La magia del caos ofrece un lenguaje para quienes rechazan las instituciones religiosas y los dogmas, pero no renuncian al deseo de experimentar lo luminoso, lo sagrado. Es un camino abierto, donde cada cual puede diseñar sus rituales, mezclar tradiciones, improvisar. En tiempos recientes, con la expansión de Internet, esta lógica se ha amplificado. Foros, wikis y comunidades online han creado un ecosistema de magos del caos que comparten sigilos digitales, rituales meméticos, prácticas que combinan ocultismo con cultura pop. Lo que Carroll planteaba en los 80 como una provocación experimental se ha convertido en una práctica viva en la era digital. Ahora bien, más allá de lo descriptivo, ¿qué significa todo esto en un plano filosófico más profundo? En primer lugar, la idea de que la creencia es una herramienta implica una crítica radical a la noción de verdad. Carroll se inscribe, sin citarlo, en una línea que va de Nietzsche a Foucault. Las verdades son ficciones útiles, dispositivos de poder, y lo que cuenta no es su correspondencia con una realidad trascendente, sino su capacidad de producir efectos. La magia del caos convierte al practicante en un tejedor de ficciones que sabe que son ficciones pero las usa con eficacia.
Es un perspectivismo radical llevado al terreno de lo mágico. En segundo lugar, la noción de gnosis y de alteración de la conciencia conecta con las tradiciones místicas de Oriente y Occidente, pero despojada de su carga religiosa. En lugar de buscar la unión con un dios o con un absoluto, el mago del caos busca la capacidad de manipular su propia mente, de experimentar estados que le permitan actuar en el mundo con mayor poder. Aquí se enlaza con la psicología moderna. La magia del caos puede entenderse como una tecnología de autoprogramación mental, una forma de reconfigurar hábitos, creencias, emociones. Muchos de los ejercicios que Carroll propone se parecen a técnicas de meditación, de autohipnosis o incluso de terapia cognitivo-conductual, pero envueltas en un lenguaje esotérico. En tercer lugar, el énfasis en el juego y la experimentación lo aproxima al arte contemporáneo. Así como las vanguardias artísticas rompieron con las normas académicas y empezaron a crear con cualquier material, la magia del caos rompe con los sistemas cerrados y empieza a jugar con cualquier símbolo. El mago es un artista de lo luminoso, un performer de lo sagrado, alguien que convierte la vida en laboratorio. Esto la hace particularmente afín a movimientos culturales experimentales, desde el dadaísmo hasta el arte digital. En tiempos actuales, los planteamientos de Carroll tienen resonancias sorprendentes. Pensemos en cómo funcionan los fenómenos virales en Internet. Una imagen aparentemente absurda, un meme, adquiere fuerza porque miles de personas creen en él por un instante, lo comparten, lo cargan de energía simbólica. Eso es, en cierto sentido, magia del caos en acción. Pensemos en las comunidades que invocan egregores digitales, como Slenderman o Momo, figuras ficticias que se convierten en mitos modernos porque la gente interactúa con ellas como si existieran. La magia del caos ya anticipaba este tipo de dinámicas. Los dioses son ficciones útiles, y en la era digital los mitos surgen y circulan con una velocidad inédita. Pero también hay un aspecto más sombrío. La misma lógica que permite a un mago del caos invocar a cualquier deidad para fines personales es la que, en la política contemporánea, permite a líderes populistas manipular símbolos y narrativas para movilizar a las masas. El terreno de las creencias como herramientas se extiende más allá del ocultismo hacia la propaganda, las noticias falsas, la construcción de realidades paralelas. En ese sentido, la magia del caos puede ser leída también como una advertencia. Vivimos en un mundo donde las creencias son programables, donde lo simbólico tiene un poder enorme, y donde la capacidad de manipular esas ficciones puede determinar el destino de sociedades enteras. En conclusión, Liber Nullis y Chonaud no es solo un manual esotérico, sino un manifiesto de libertad simbólica. Carroll invita a soltar el peso de las tradiciones dogmáticas y a abrazar el caos como fuente de creatividad y poder. La magia del caos es un ejercicio de autonomía radical. Cada individuo se convierte en creador de sus propias verdades, en explorador de su conciencia, en psiconáutico que viaja por territorios interiores y exteriores sin mapa fijo. Es, en el fondo, una filosofía de la plasticidad. Todo puede ser resignificado, todo puede ser usado, todo es provisional. Y en esa provisionalidad se abre un espacio de libertad que, aunque inquietante, resulta profundamente liberador. Hoy, varias décadas después de su publicación, el libro de Carroll sigue siendo leído no solo por ocultistas, sino por filósofos, artistas, hackers. Su mensaje resuena en un mundo saturado de información y de símbolos. En el caos de lo contemporáneo, la magia no desaparece, sino que se transfiere. Y quizá la verdadera lección de Carroll es que, en última instancia, el caos no es algo que deba ser ordenado, sino algo que debe ser habitado, navegado, convertido en materia de creación. El mago del caos no busca imponer un orden definitivo, sino bailar con la incertidumbre, jugar con lo provisional, crear mundos efímeros que, aunque se desvanezcan, dejan huellas en la conciencia y, a veces, en la realidad misma. Eso es todo por ahora. Se despide Filosoquendo y te desea un feliz resto de día.